Ahora tenemos la definición subjetiva. Este tipo de definición va orientada a la intuición que puede tener la persona sobre la probabilidad de cualquier situación o evento. Uno de los principales exponentes de esta corriente es Bruno de Finetti, quien nació en 1906 y murió en 1985. Para él la probabilidad de un suceso, esta probabilidad simplemente mide el grado de creencia en su ocurrencia percibido por el sujeto en el momento que la expresa. Esto nos dice que esto varía dependiendo de la persona que vea o quiera analizar la probabilidad de cualquier evento. Por eso entonces cuando se quiere dar la probabilidad de cualquier suceso o evento, la persona debe de poseer algún basamento o algún conocimiento previo para dar la probabilidad. Por ejemplo, si yo quisiera saber la probabilidad de que mañana en Caracas, Venezuela, caiga nieve, una persona que no conozca Caracas, pues a lo mejor puede dar alguna probabilidad menos cercana a la que pudiera dar un caraqueño. Por eso, de la palabra subjetiva, todo va a depender de la persona quien vea la probabilidad. La probabilidad subjetiva se utiliza principalmente en situaciones en las cuales no es posible realizar experimentos repetitivos y los resultados tampoco son igualmente probables. Como por ejemplo, el anterior ejemplo que mencionamos, que es cuál sería la probabilidad de que en este momento en tu casa caiga un rayo. Pues puede ser que caiga. ¿Cuál sería la probabilidad de que vuelva a caer? Pues es bastante difícil determinar eso. Por eso es que utilizamos esta definición sobre todo para esclarecer o más bien para generar incertidumbres. A lo largo del recorrido de este curso va a ser bastante importante esta idea de definición subjetiva de la probabilidad, porque vamos a ir poco a poco tratando de dilucidar probabilidades. Más adelante les voy a dar ciertas interrogantes sobre probabilidades que parecen obvias, pero pues no lo son tanto. Por ende, utilizaremos otras herramientas para corroborar estas intuiciones o sesgos que podamos tener. Por último, vamos a ver la definición geométrica de las probabilidades. La definición geométrica simplemente toma la definición clásica que ya conocemos para generalizarla en un ámbito geométrico. Se refiere al cálculo de probabilidades en situaciones de elegir puntos al azar u otros elementos geométricos de algún conjunto. Así, si dos conjuntos poseen la misma medida geométrica, deben tener la misma probabilidad. Y de esta manera podemos generalizar la probabilidad para aplicarla a espacios infinitos. Por ejemplo, supongamos que tenemos un círculo. Tenemos un círculo, bueno, me disculpan mi pulso. Tenemos el centro
de radio R. Y estamos interesados en calcular la probabilidad de que la distancia al centro del círculo sea menor o igual a 1/2 del radio. Entonces pudiéramos definir nuestro evento. A sería el conjunto de puntos del círculo A, que en este caso el círculo A es este, pongamos aquí A, y queremos calcular la probabilidad de que un punto esté dentro de un círculo concéntrico con radio igual a R medios. Esta es la mitad del radio, más o menos el círculo concéntrico, más o menos dije, sea este. Entonces estamos interesados en calcular la probabilidad de que todos estos puntos se encuentren solamente dentro de este círculo concéntrico de radio R medios. Por lo tanto, el evento B es el conjunto de puntos del círculo B, que en este caso es este. Ahora, sabemos que la probabilidad de B, o sea, la probabilidad del evento B, es igual al número de casos posibles en el denominador y en el numerador el número de casos favorables. El número de casos posibles es el círculo A, ya que en este contexto obviaremos todos los puntos que están afuera de la circunferencia. Ahora, el área de ese círculo, pues todos conocemos el área, la fórmula del área, que es pi por r al cuadrado. Y en el numerador vendría el número de casos favorables, que en este caso nos interesa es el conjunto de puntos del círculo B, o sea, este círculo dentro del círculo A. El área de ese círculo vendría a ser pi entre ¿cuál es el radio de este círculo? El radio de este círculo es 1/2 o la mitad de R. Entonces sería 1/2 por R al cuadrado. Evaluando esto sería pi por 1/4 por R al cuadrado entre pi por R al cuadrado. Ya que pi y R son números reales mayores que 0, tenemos que este cociente nos dé el resultado de 1/4. Entonces la probabilidad, imaginemos que este círculo A es un tablero de dardos y el círculo B es el área donde queremos tirar los dardos. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que si yo lanzo un dardo, el dardo tiene que caer en la parte del círculo no mayor
a 1/2 del radio del tablero completo del tablero de dardos. Entonces ya lo hemos calculado. La probabilidad sería de 1/4, o sea, de 0.25. La definición geométrica, como podemos ver, nos va a ser de gran ayuda en ciertos casos, como por ejemplo apoyo visual a algunos tipos de probabilidades que podemos calcular por la definición clásica que acabamos de calcular. Aquí está la definición clásica. Y esta sería nuestra interpretación geométrica de la definición clásica. Hemos hecho una trayectoria sobre la historia del estudio de la probabilidad estadística. Pasamos desde Asiria, aproximadamente unos 1200, 1500 años antes de Cristo, donde ellos utilizaban el astrágalo, el cual es un pequeño hueso, y recordemos que el astrágalo podía caer en 4 formas distintas, o sea que tenían una probabilidad, el espacio muestral, pudiéramos decir, o nuestro número de casos posibles era 4 solamente. También vimos que la noción de probabilidad o el estudio de la probabilidad estaba en una etapa muy temprana, casi escasa, y que el estudio de esta viene de los juegos de azar. El cómo saber si era favorable o no apostar. Vimos también cómo en la Edad Media, casi en los finales de la Edad Media, aparecen escritos sobre las ganancias y las reparticiones de ganancias de las apuestas, como fue Cardano, fue Furnival, fue Pacioli, Tartaglia, para luego adentrarse un poco más o acercarse un poco más, como lo hizo Galileo, en el estudio de los posibles lanzamientos de dados. Para luego en los albores del en el siglo XVII, cuando el caballero de Meray, Antoine Gumbo, apostador empedernido, preocupado por sus pérdidas de dinero, me imagino, le escribe a Pascal esa inquietud que tenía sobre el lanzamiento de 4 dados y cómo entre Fermat y Pascal llegaron a la misma conclusión. De ahí podemos hablar de un estudio de probabilidad y estadística un poco más rigurosa, pero no sería sino hasta el siglo XIX y el siglo XX que se axiomatiza los conocimientos probabilísticos que venían de intuiciones, de observaciones, de experimentaciones o simples conjeturas. También hablamos de la definición clásica, acuñada a Laplace, la frecuentista, acuñada a Bernoulli, por supuesto la axiomática, acuñada a Kolmogorov, la subjetiva, acuñada a Bruno de Finetti, y la geométrica, que es una generalización geométrica de la definición clásica. Ahora, tenemos estas definiciones. Esto no quiere decir que ninguna de ellas esté errada. Lo que pasa es que dependiendo de la situación vamos a ir utilizando ciertas definiciones. Por supuesto, siempre nos vamos a quedar más que todo
con la axiomática. Pero vamos a ir utilizando la geométrica para poder visualizar, la clásica siempre vamos a utilizar, y algo muy importante que vamos a utilizar como herramienta, la probabilidad subjetiva para una gran cantidad de esclarecimientos sobre algunos ejercicios y problemas que vamos a ver en el futuro. Recuerden que tenemos nuestro salón virtual en Google Classroom. Cualquier duda que puedan tener la pueden establecer allí. Todo este conocimiento impartido está en formato escrito. Lo pueden descargar desde la plataforma Google Classroom. Y muy importante, recuerden que en dicha plataforma se encuentra la evaluación de todo lo visto hasta ahora. Bueno, muchachos, espero haber esclarecido muchas dudas y sobre todo aperturar muchas otras dudas que vamos a ir esclareciendo poco a poco a medida que el curso vaya corriendo. Muchas gracias, muchachos, y hasta luego.